el que acabamos de ver cómo funciona, un servidor encargado de presentar el sitio al usuario. Un servidor de base de datos que es el encargado de almacenar todos los datos generados por el sitio, es decir, puede ser un registro de usuarios, puede ser un registro de tiendas, todo lo que se pueda hacer en el sitio. Y tenemos un servidor de middleware que es el encargado de comunicar el servidor de base de datos con el servidor web. Entonces, esa arquitectura vendría a ser la siguiente. Tenemos aquí un servidor web, tenemos un servidor de base de datos, que en realidad se pueden comunicar directamente sin ningún problema. Pero aquí en el ciclo 3 estamos manejando como lo más escalable posible, que es entonces manejar un servidor de middleware, que es entonces el intermediario entre el servidor web y el servidor de base de datos. Y lo que hace entonces es que todas estas comunicaciones, que vuelvo y digo, viene a ser una petición, una respuesta. De eso se trata toda la comunicación de un servidor, una petición, una respuesta. Entonces esas peticiones, esas respuestas que están en cada uno entre cada uno de estos servidores, se llama el protocolo HTTP, que pues no necesitamos saber mucho de HTTP, simplemente saber que existe HTTP. Y entonces, dentro de HTTP, cómo se comunica el servidor web con el middleware es a través de API REST y cómo se comunica el middleware con la base de datos es a través de sentencias SQL. Básicamente es eso. Entonces, uno considera que el servidor web es la vista, el servidor de middleware es el controlador y el servidor de base de datos es el modelo. Y eso uno lo llama, esta arquitectura uno lo llama la arquitectura modelo vista controlador. ¿Listo? Y entonces, como cada uno de estos servidores son computadores, todos esos servicios que se tienen por servidores separados son servicios que puede responder un solo computador. Y adicional, un computador que ni siquiera está enfocado en responder peticiones, como mi computador personal. Entonces yo puedo configurar cada uno de esos servicios en mi computador personal. Que el que le haga peticiones a mi computador personal, él le responde esa petición y va a funcionar como un servidor cualquiera. La diferencia pues es que mi computador no va a tener la capacidad de responder lo más óptimo posible de la manera como un servidor sí lo haría, pero que funciona, funciona. Entonces, digamos que en un computador, digamos en la máquina que tenemos disponible en Amazon, que eso es un computador que se maneja pues por terminal, si yo instalo en esa máquina Apache, que en realidad es HTTP que hemos manejado pues en Amazon, estaríamos configurando el servicio web en esa máquina en la nube. Si instalamos Node.js, nuestro proyecto en Node.js, configuramos nuestro servidor de middleware y si instalamos MySQL Server, en esa máquina de Amazon, entonces estaremos configurando un servicio de base de datos. Entonces, solo instalando esos programas dentro de nuestra máquina de Amazon o de cualquier computador, si yo en mi computador instalo Apache, Node.js y MySQL Server, pues mi computador va a responder a las peticiones que se hagan para cualquiera de esos servicios. Eso es lo que estábamos haciendo con el ejercicio que realizamos con la máquina de Amazon. Listo, entonces esa es la arquitectura. Eso es lo que es un servicio web, un servidor de middleware y un servidor de base de datos. Y de eso se trata pues la arquitectura que nosotros manejamos. ¿Hay alguna? Ah, bueno, Luz, no había visto la pregunta. Renderizar es ejecutar ese código HTML, CSS y JavaScript para que se muestre en el navegador. Listo, eso es renderizar. Sino que, ¿cuál es la diferencia? O sea, ejecutar, ¿por qué nosotros aquí de manera visual decimos renderizar? Porque renderizar es una palabra que se utiliza mucho como viene a ser ejecutar, pero algo más visual. Listo. Eso es lo que uno llamaría un poco más renderizar, por lo menos en programación. Pues en el contexto de diseño creo que tiene que ver con otra cosa, pero programación viene a hacer eso, ejecutar códigos que generan pues algo visual. ¿Listo? Menos si uno menciona solo ejecutar, aunque también está lo visual, comúnmente es simplemente códigos y salidas de computador, más que algo visual para el usuario. ¿Listo? Entonces, eso es como la diferencia.
Eso, por ejemplo, el sitio que nosotros configuramos allá en la máquina de Amazon, nos vamos a conectar por el puerto inseguro del 8080. ¿Y por qué nos conectamos a ese? Porque configurar el puerto 443 consiste en un costo adicional en el servicio de Amazon que solo estamos utilizando pues de manera educativa. Pero ya pues en la vida real lo importante es tener el sitio en el puerto seguro. Que hayan páginas que no están en el puerto seguro, pues ya eso vendría a ser la verdad una falta de ética de la empresa por no garantizar que ese sitio sea seguro, a menos que sea un sitio que no genere ningún dato personal. Sí, por ejemplo, digamos que yo quiero subir una imagen público, no es necesario que eso se ponga en un puerto seguro, porque eso es una imagen que yo quiero que cualquiera pueda ver, entonces no es necesario que esté en un puerto seguro. Pero si es algo, por ejemplo, un sitio web, digamos, de un seguro médico, donde más que datos personales hay datos muy graves que otra persona podría utilizar para complicarle la vida a alguien, eso sería una falta de ética subir un sitio web en el puerto inseguro que es el 8080. ¿Listo? Entonces, pues eso es configuración, es simplemente pues configurar y que obviamente eso tiene pues un costo adicional y tal vez por eso algunas empresas no lo hacen, pero eso creo que es ilegal en Colombia. Y bueno, entonces le voy a pasar el archivo donde están todas las grabaciones. Ahí las tres últimas grabaciones son del ejercicio que nosotros realizamos de Amazon. ¿Listo? Ahí se lo paso por el chat. Exacto, sí. El computador del usuario es el que interpreta todo lo que devuelve el servidor web. Por eso es que, digamos, cuando instalamos Apache, voy aquí a mostrarlo, o bueno, HTTPD. Por eso es que cuando nosotros instalamos HTTPD en nuestra máquina de Amazon, es decir, en nuestra máquina de AWS, lo que sucede es que ese servicio, ese programa HTTP, configura entonces en nuestra máquina de AWS un servicio web. Es decir, ahí tenemos un servidor web. Y ese servicio web lo que va a hacer es que a las peticiones que le hagan a nuestra máquina de Amazon, le va a responder con los archivos que estén en la ruta slash var www.html. Todos los archivos que estén en esa ruta son los archivos que nuestro servicio web de nuestra máquina de Amazon, que configuramos a través de instalar el programa HTTPD, le va a responder a todas las peticiones que reciba de cualquier computador o de cualquier usuario. Entonces, por eso es que nosotros, pues en los comandos que yo les pasé, no les pasé allí el comando, bueno, les voy a pegar ahí las líneas de comando. Igual eso está en la grabación, pero ahí les voy a pasar entonces las líneas de comandos. Vamos aquí, copiarnos todos los comandos. Ahí van a estar los comandos. Entonces vean, allí en esa lista de comandos tenemos que instalamos HTTPD y que copiamos todos los archivos que en este caso de ejemplo, los archivos de mi carpeta sitio web se van a copiar a la ruta var HTML, porque los archivos que estén en esa ruta son los archivos que va a responder el servicio web al usuario. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay que hacer esa configuración en la máquina de Amazon. ¿Listo? Entonces ahí le pasé el archivo para que pueda hacer las grabaciones. Y como le digo, si se tienen preguntas muy generales del servidor Node.js, lo único que voy a poder responder es que se vean las grabaciones, que repasen el ejercicio, porque lo que voy a hacer es volver a hacer el ejercicio, menos si ya pues tienen algún inconveniente específico de realizar el ejercicio, queda entonces fácil responder la inquietud. Yo se los dejé en ese enlace con el que pueda acceder. Ah, bueno, espera, por aquí yo creo que ese enlace no les permite, creo que es este.
ese enlace que le acabé de pasar. Ese es el enlace del archivo de todas las grabaciones y ahí les pegué también el comando. ¿Listo? Ahí me equivoqué. Es el último enlace que le acabé de pasar. ¿Listo? Bueno, entonces queda alguna otra inquietud, Luz. Ah, ok. Sí, buenas. Es simplemente instalar el programa de HTTPD en la máquina de AWS. Sí, es con esos comandos que yo expliqué con el ejercicio que realizamos. Son los mismos. Esos comandos son los mismos que utilicé para el ejercicio que realizamos. El Apache es el HTTPD, el servicio web. Digamos. Ujú. Ese es el Apache. Ujú. Ese. Vea allí, ¿cómo? Ok, lo que pasó es que, bueno, ya lo voy a explicar ahí, eso es un tema eh, sobre la configuración de AWS, ya le voy a explicar de qué trataba. Luz, allí en el chat le pasé un enlace, el enlace de la clase de la masterclass de API REST, ¿listo? Esa es la masterclass que les aconsejo que se vean para que tengan un poco de conocimiento pues, general sobre cada uno de estos servicios. Bueno, Nelson, lo que sucedió es que cuando uno instala Apache, ya que a compartirle pantalla, que vamos a mostrarle en un blog de notas. Espérenme, ven por acá. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando AWS nos prestó el servicio, porque yo tuve ahí una especie de entre pues una capacitación ahí muy corta, solo mostrándonos pues cuál es la máquina y lo demás. Nos decían entonces que la máquina era una máquina, si no estoy mal, de Ubuntu. ¿Listo? Era una máquina Ubuntu que de base, vamos aquí, estos pues son sistemas operativos. Una máquina Ubuntu tiene base Linux. Entonces, para instalar Apache en Ubuntu se utiliza el comando sudo apt install apache 2. ¿Listo? Esa es la manera en que uno instala Apache en Ubuntu. Pero luego, no sé por qué, se cambió el sistema operativo de la máquina que se nos estaban prestando en el servicio de Amazon y lo cambiaron por CentOS. Ese es otro sistema operativo. Y aquí en CentOS, para instalar Apache, se hace a través del comando sudo apt, perdón, sudo yum install httpd 24. Entonces, por eso es que no se utiliza exactamente este comando, sino este de acá, que es exactamente el mismo Apache, solo pues que con otro nombre de librería del cual se estaría instalando. ¿Listo? Ujú. Exacto, sí. Fue por eso.
esa parte. Sí. Ujú. So, HTML, CSS y JS. Ujú. 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 Sí, sí, ya ahí en ese ejercicio, ya ahí sale el ejemplo de la base de datos. Sí, es con JS. O sea, allí lo que sucede, usted estuvo en todo el ejercicio, que fueron 3 días. Exacto. Ujú. Ujú. Bueno, allí, si ve la grabación del ejercicio, ahí va a ver que en el servicio web, que viene a ser nuestros códigos HTML, CSS, JavaScript, consumen los servicios del MIDE. Y desde, sí, es un solo JS, pero en realidad son dos. Ya le voy a abrir aquí el proyecto. Vamos a ver aquí. Son dos JS. El index, ¿cierto? Es donde está toda nuestra configuración del middleware. Y el MySQL Connection, que es donde configuramos nuestra conexión a la base de datos. Exacto, exacto. Entonces allí nuestro servidor de middleware con esa configuración se conecta a la base de datos. Entonces, exacto. Ajá, exacto. Ajá, así es. Entonces, por eso al final, ya lo único que faltaba, pues ya con ese servicio configurado base de datos, ese servicio web ya configurado, era simplemente correr nuestro servidor de miel. El código. Ujú. Listo. Listo. Bueno, en el ejercicio que nosotros realizamos en estas 3 días de tutorial de la semana pasada, solo hicimos un CL. ¿Listo? Pero allá en la masterclass también está un insert, si no estoy mal, también un delete para que, pues para más detalles estaría la masterclass. Pero, ajá, exacto. Pero, por ejemplo, ¿dónde ejecuto eso? Entonces, vean aquí, en este archivo MySQL Connection configuramos nuestra conexión.
Ujú. Y aquí en el index nosotros lo importamos. Y con esa constante nosotros utilizamos una función llamada query, con el cual nosotros le especificamos cuál es la sentencia que va a ejecutar, que en este caso es el select, donde entonces acá le indicamos cuáles son los datos que irían en cada signo de interrogación con el que va a cambiar el dato. Por ejemplo, aquí usuario like, ¿a qué va a comparar? Con el usuario que tenemos en esta variable. Y este segundo con el pass que tenemos en esta variable. Y ya por último, entonces, ¿cuál es la función que va a ejecutar? Obteniendo una función que obtiene un parámetro error y registro. Entonces aquí tenemos, exacto. Por ejemplo, si yo aquí, en lugar de buscar un select, quiero hacer un update, yo lo escribo acá, update y lo demás. En el ejercicio que hice yo escribí la sentencia directamente en la base de datos para ver si la salida es lo que yo espero. Y ya después yo lo copié y lo pegué directamente aquí en mi servidor de mi. ¿Listo? Ujú. Sí. Ujú. Lo importante allí es, por ejemplo, en el ejercicio que realizamos aquí en la tutoría, era algo como esto. Yo comparaba acá en la base de datos directamente, comparaba directamente con el usuario Bianfa y aquí directamente con el usuario con la clave Bianfa 123. Entonces, como esos valores eran los valores dinámicos que yo quiero comparar con los que obtenía del usuario, yo lo que hacía era eliminar todo ese valor y lo dejaba en signo de interrogación. Y este de acá también. Y ya en un segundo parámetro de la función query, vea que query es un método que recibe entonces la cadena del query que va a ejecutar en el primer parámetro. En el segundo parámetro recibe la lista de los valores que va a cambiar en orden a cada uno de esos signos de interrogación, que en este caso, en el primer signo de interrogación es el valor de usuario, en el segundo es de password, y ya un tercer parámetro que vendría a ser la función a ejecutar. Ocurra un error o no, ocurra obteniendo un error, obteniendo registros, esa es la función que va a ejecutar. No, es que en sí lo que sucede es lo siguiente. Esta cadena, así tal cual como la ve allí, no es como va a llegar en la base de datos, sino que va a llegar de la siguiente manera. Si esta variable usuario es Bianfo, no exactamente esos valores, sino el valor de esas variables. Por ejemplo, si usuario es Bianfa, entonces pone ese signo, deja ese signo de interrogación, quita ese signo de interrogación y pone el valor Bianfa. Y si la variable paz es Bianfo123, entonces borra ese signo de interrogación y pone el valor Bianfo123. Y ya con esa sentencia creado desde el servidor de middleware, es esa sentencia el que manda a la base de datos. Entonces, esos signos de interrogación no son signos de interrogación que va a recibir la base de datos. ¿Listo? Entonces, acá rana. Ujú. Ah,
Listo. De igual manera, recuerden que ahí tenemos la disponibilidad hasta el miércoles. Listo. ¿Cómo que no? Yo creería que es que lo que sucede, si no estoy mal, esas grabaciones se guardan en un servidor pues donde se almacenan esos videos y eso tiene un costo y mantenerlos allí cuesta pues una plata a la universidad. Entonces yo lo que les recomiendo es que las grabaciones que tengan, que están allí, los descarguen. ¿Listo? Ahí está la opción para descargar la grabación. Exacto. Ah, bueno, no. No, por mí no hay ningún problema con eso. Bueno, listo, no, por mí no hay problema. Listo, bueno, bueno, ahí le hace, bueno, si algo le hace propaganda a mi página, bien fajas de Instagram. Listo, bueno, ah, sí, sí. Luz, con respecto a la pregunta de recuperar la clave de MySQL Server, la verdad, pues hay una manera de recuperar, de resetear toda la base de datos para volver a, pues, a tener la base de datos limpia, pero no sé exactamente cuál es la manera. Yo lo único que hago es desinstalar e instalar nuevamente la base de datos. ¿Listo? Obviamente, pues perdería todos los datos que habían allí porque esos datos solo pueden ser accedidos a través de ese usuario con esa clave. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, con mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego.